orando, ¿verdad? Por esta enseñanza que tenemos el día de hoy, esperando que usted ahí en casita ya esté listo, preparado con su Biblia, con su cuaderno, tomándose un cafecito, si no está ayunando. Así que pues vamos a empezar con la oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que usted nos da de poder no estar nuevamente delante de estos micrófonos y compartir una enseñanza de su palabra. Esta palabra no solamente nos edifique, sino que también potencialice en nosotros el propósito que usted tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo le pido que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto conforme a la necesidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, allá en casa, en el trabajo, donde nos estén escuchando, que usted obre a favor de cada uno de mis amigos, mis hermanos que nos están escuchando. Le damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hablábamos la clase pasada de cómo el dolor, cómo lo estaba padeciendo Job durante su proceso, durante la prueba. Sin saber Job lo que se había hablado en el cielo, él estaba atravesando por un dolor, por una prueba, por un proceso que allá en el cielo se discutió sobre su alma, sobre su vida. Y ahora él acá en la tierra estaba padeciendo ese proceso sin saber realmente el motivo por el cual le sucedían las cosas. Así que estuvo 7 días, dice la palabra, la escritura, en la clase que teníamos la semana pasada, 7 días maldiciendo el día en que nació, maldiciendo ciertas cosas que Dios le permitió por causa del dolor que tenía, pero jamás en esos 7 días maldijo a Dios, solamente se le permitió maldecir el día de su nacimiento, el día en que lo engendraron, desaparecerlo del sistema del calendario, su día de nacimiento, y cubrirlo con tinieblas. Entonces sí le permitió Dios ese tipo de situación a Job en su proceso, en su lucha. Y los amigos de Job, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, amigos sabios de Job, solamente estuvieron en silencio durante esa semana, esos 7 días en el que Job sacó pues, parte de su dolor para sanar un poco, porque cuando hay un proceso se necesita hablar. Entonces, los amigos hicieron un buen trabajo de estar en silencio, en silencio para poder, pues que se desahogara, para que su alma sintiera alivio, sintiera descanso. Pero ahora venía lo que ellos iban a comentar al respecto. Ya están aquí conectándose algunos de mis hermanos, que les damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros en esta mañana. La hermana María Luisa López, Adriana Almanza, la hermana Rosa Torres, gracias por estar con nosotros en esta mañana, y pues vamos a aprender todos juntos en esta mañana lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. También Elsa García. Y dice aquí en nuestra guía, dice: los amigos de Job habían estado sentados en silencio con él por solidaridad. O sea, a veces un amigo no necesita decirte estoy contigo en las buenas y en las malas, simplemente el estar ahí haciéndole compañía en silencio dice más que 1000 palabras. Entonces eso fue lo que pasó con los amigos de Job. Pero se frenaron en querer decirle realmente lo que ellos pensaban sobre el sufrimiento. Entonces llegó el tiempo en el que se pasan los 7 días del silencio y ahora sí, ellos descargan, fíjense con la palabra que estoy hablando, descargan sobre Job todos sus pensamientos por los cuales él estaba sufriendo, padeciendo. A veces nosotros podemos llegar a ser ese tipo de personas que estamos con la persona que está padeciendo, que está siendo procesado, y nos mantenemos sobriamente en silencio, dando un consejo sobrio, pero después agarras vuelo y comienzas a juzgarlo, a criticar a tu amigo o al hermano que está padeciendo, y lo criticas duramente aplicándole todo el rigor de la ley, todo el rigor de la Biblia, cuando les recuerdo a ustedes que Dios no nos ha puesto por jueces. O sea, nadie te da el derecho en esta tierra sobre la crítica a una persona,
para decirle el por qué está sufriendo, el por qué está llorando, el por qué está padeciendo, solamente Dios. Cuando no puedes dar un consejo sobrio, pues mejor quédate callado. Y ellos dejaron de permanecer en un estado de silencio, pues para comenzar a criticarlo, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar la clase de hoy. 3 críticas que le hacen estos hombres a Job, pero realmente el trasfondo de estas críticas son cosas que son verdad, pero dentro de esa crítica hay un recelo, hay una connotación de legalismo, de que tú estás mal y que por eso te vino esto. Entonces, todo ese tipo de situación, a veces nosotros con el pasar de los años que ya hemos aceptado a Cristo y que tenemos cierto tiempo en la iglesia, nos sentimos los eruditos de la Biblia y nos sentimos los que Dios puso para impartir justicia, como si tú fueras un juez. Y no es así. La Biblia nos habla que la iglesia está para la reconciliación. Somos hermanos de consolación, como el nombre que tenía Bernabé. Donde tú llegues, tú debes de consolar, debes de ayudar y no debes de sacar. No estoy con eso diciendo que no confrontes el pecado, sino que realmente la confrontación al pecado te lleve a una enmienda de la persona que está pasando por el proceso, siempre y cuando Dios te mande a hablarlo, porque a veces no actuamos con sabiduría. Por eso hay que pedirle a Dios el discernimiento para actuar con sabiduría, para que la palabra que va a confrontar al amigo, el hermano o el que está siendo procesado, pues realmente lo haga levantarse, realmente lo haga pasar la prueba, lo haga salir en victoria y sacar el potencial que la persona pueda tener. Entonces, después de sufrir una pérdida impensable de Job, recibió la visita de estos 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, que yo quiero dar el significado de cada uno de ellos, es extra de la Biblia, aquí no lo menciona en la guía, pero quiero mencionar el significado porque a veces en tu nombre traes ya como marcado cómo vas a ser de legalista, cómo vas a responder a veces ante una situación y Dios no quiere eso. Ellos estuvieron en silencio 7 días, pero cuando Job se abrió a ellos y le describió la agonía por la que atravesaba, entonces las mismas palabras que estuvieron oyendo a Job por 7 días, ellos las analizaron, las sacaron sus conclusiones y ahora ahí te va Job. Tú dijiste esto y tú dijiste esto y tú maldeciste el día y maldeciste también a los papás que tuviste y que por qué te engendraron y que un abortivo, y comenzaron a sacarle todo lo que Job se había desahogado. Ahora comenzaron como a refutárselo y a echárselo en cara. Cada uno de ellos intentó aconsejarlo basándose en su comprensión de la justicia de Dios y de sus opiniones sobre Job. Entonces, esas opiniones eran personales, eran de acuerdo a la idiosincrasia, a la cultura que tenían. Ahorita les voy a decir por qué menciono esto. Creía que las dificultades son siempre un castigo de Dios por las malas acciones y las bendiciones son siempre una recompensa por la obediencia. Esto comúnmente se conoce como el principio de la retribución. ¿Por qué menciono esto? Porque estos hombres eran sabios, los 3 eran sabios. Job también era un sabio, pero ahora estaba él en una crisis que estaba atravesando. Pero ellos eran sabios sin crisis, no estaban atravesando ninguna crisis. La Biblia dice que eran descendientes también de Noé y pertenecían a un credo llamado noajismo, que se conoce como los hijos de Noé. Era un movimiento religioso que se basaba en las creencias de 7 preceptos de las naciones reveladas por Dios a Noé y a sus descendientes. Era un código moral universal para toda la humanidad. Es decir, había una ética, había una moral en los principios que estos hombres estaban instruidos o regulados. Cuando Noé sale del arca,
y aparece el arco iris. Ese es el símbolo de esta denominación o este sistema religioso, noajismo. Los 7 colores del arco iris son 7 preceptos que regulan como un código de ética y de moral en los cuales estos hombres se basaban, principalmente en lo que es Elifaz y Sofar. Entonces, de acuerdo a ese código de preceptos, de 7 preceptos de ética y moral, en base a eso ellos se regían. También se regían por el Torah cuando salió la ley de Moisés. Entonces está basado en eso. Todavía existe este sistema. Cuando hablan por eso en el Medio Oriente se utiliza mucho, que esos eran orientales, descendientes de Noé después del diluvio. Entonces, en eso se basaban, que si hacías cosas malas, pues te iba a castigar Dios como castigó a la gente en el diluvio. Y tenías que vivir de acuerdo a Dios. Entonces, si te pasaban cosas malas, todo venía porque te habías portado mal. Lo que se conoce en el Medio Oriente como la ley de Confucio, ¿verdad? Todo mal tiene su lado bueno. La ley de la reciprocidad, el principio de retribución, son cosas que habla de este tipo de sistema de moral que eran los amigos de Job, que son sabios, eran 3 amigos sabios de Job, pero no tenía la sabiduría del cielo, sino que tenía la sabiduría terrenal. Entonces, cuidado cuando nosotros, por la sabiduría terrenal, nos regimos y no por la sabiduría de Dios. El primer punto que habla del primer hombre llamado Elifaz, yo quiero que usted apunte ahí su significado de Elifaz. Wow. Sí. Elifaz era Temanita, uno de los personajes de Job que lo visita durante la enfermedad. Y originario Elifaz era de Edom, era descendiente de Esaú, el que Dios desechó. Entonces, en la descendencia de Esaú había gente que se regía con cierta moralidad de acuerdo a los principios cuando salieron del arca los descendientes de Noé. Entonces, Edom o los descendientes de Esaú, este era un hombre de los descendientes de Esaú que no estaba contemplado en la tribu de Israel o contemplado como el hijo, como parte de Dios. Su nombre significa mi Dios es paz. Ese es el linaje de Elifaz. Mi Dios es paz. Este hombre después de que lo dejó hablar a Job, este hombre le reprochó y le sugirió o le dio a entender en toda su plática con Job, comenzó a sacar los puntos que dijo Job: maldigo el día en que nací, un abortivo es mejor. Comenzó a sacar todos los puntos que se descargó Job de su angustia y de su dolor, lo sacó para decirle que su dolor y todo lo que tenía, lo que estaba padeciendo, era porque había pecados ocultos dentro de su familia, sea que los había cometido él o los habían cometido sus hijos, y por eso Dios lo había dejado sin nada. El primero de estos hombres le pide a Job que tenga paciencia y que lo escuche, porque ahora él iba a descargar con todos los puntos que él vio mal en todo lo que él dijo. Porque él se sentía obligado a hablar. O sea, alguien te lo tiene que decir para que tú te compongas, Job. Alguien te tiene que decir en dónde está el mal para que tú le pidas perdón a Dios, porque yo soy muy santo. Acuérdense que tenía una ética muy elevada. Estos 3 hombres tenían una ética y una moral muy elevada porque seguían ciertos principios que después algunos los dice en los 10 mandamientos. Dice, le pidió a Job que recordara cómo solía pronunciar palabras de aliento y de consuelo a los demás, pero ahora le tocaba a él, a Job. Eso es lo que le salta a decir Job, Elifaz a Job: tú antes dabas el consejo y les ayudabas a todo el mundo, pero ahora tú estás en un proceso, y si estás en un proceso es que tú tienes pecados ocultos.
Al parecer, Job no podía aplicar esas palabras sabias que daba el consejo, pero ahora no tenía dónde aplicarlas porque no había padecido ninguna prueba. Job se había centrado completamente en el dolor de su corazón, dejando poco espacio para una esperanza y la fe saludables en Dios. Elifaz cuestionó a Job sobre su respeto por Dios y su destacada integridad que, según su parecer, debían haberle dado a Job un sentido de confianza y de esperanza. Empleó preguntas retóricas para llevar a Job a cuestionar si él era tan inocente como se creía ser. Esa palabra, si era tan inocente como creía ser, quiere decir, hay algo oculto que tú no te has dado cuenta, pero que está ahí y que no lo has sacado y que quizás está en tu inconsciente, Job, y no lo has sacado y por eso Dios te castigó. Aunque Elifaz no entendía completamente la naturaleza de Dios porque tenía ahí era sabiduría humana, sus palabras sí contenían algo de verdad. Vivir según nuestra propia norma de justicia siempre nos va a excluir de una cercanía o con Dios. Dios ha creado la manera en que podamos ser rectos ante sus ojos al aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, pero Job todavía no tenía un encuentro personal con Dios. Entonces Elifaz le dice, hay algo oculto que tiene que salir. No eres tan perfecto y santo como dices serlo. El discurso de Elifaz estaba lleno de analogías y de visiones que condenan al pecador, insinuando que Job era uno de ellos. A pesar de su juicio equivocado, Elifaz no dejó a Job sin esperanza. Explicó que si estuviera en la situación de Job, iría con Dios y presentaría su caso. Aquí sugiere Elifaz, ya en el capítulo 5, versículo 8 al 18, sugiere que sí, quizás tú no sabes porque está en tus generaciones anteriores, en tus antepasados, hay algo oculto que tú no sabes o en tus hijos hicieron, pero mejor ve y preséntate delante de Dios, es la sugerencia de Elifaz. Preséntate delante de Dios y dile, quizás yo no he pecado y pecado mis antepasados. Hay cosas ocultas que yo desconozco de mi abuelo, de mi tatarabuelo, pero quizás eso me está perjudicando el día de hoy. Entonces, por eso hablaba Elifaz, preséntate ante Dios en oración, diciéndole que te perdone por los pecados del pasado, de los antepasados y los de hoy, lo que está oculto delante de su presencia, que tú no lo sabes. Y quizás Dios, al ver tu corazón sincero y presentar tu caso, Dios te perdone. Eso es lo que hablaba Elifaz, de que existe la misericordia cuando reconocemos que aunque hay cosas que no entendemos, sucedieron en tiempos pasados y que están marcando, esos pecados cíclicos están marcando mi presente el día de hoy. Luego que Elifaz comienza a decir que vaya a Dios, a Job, y que Dios lo perdonará, que va a extender su misericordia y que va a haber esperanza, comienza a entonar un cántico en el versículo 9 al 16 del capítulo 5, que quiero dar lectura. Job, aquí lo tengo. Job 5, de los versículos 9 al 16. Dice de la siguiente manera, hablando del cántico de la misericordia de Dios, y cuando vas a Dios y te presentas delante de Dios, Dios responde conforme a su misericordia. Dice, el cual, bueno, el versículo 8, para que sepa que habla de Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Eso es lo que le dice Elifaz. Esa es la conclusión de Elifaz después primero de decirle que sí se lo merece, que quizás hay cosas ocultas, que tú quizás no las hiciste, las hicieron tus hijos, la hizo tu papá, quizás las hizo tu abuelito, etcétera, etcétera. Pero si tú te presentas delante de Dios, Él te puede extender su misericordia y perdonarte. Y después dice el cántico que canta Elifaz, el cual hace cosas grandes, inescrutables y maravillosas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Ese es nuestro Dios, que te puede extender su misericordia,
que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan en tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará de su boca. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no tocará el mal. Eso es lo que le estaba dando en el cántico de alabanza que da Elifaz a Dios. Dice que Él tiene todo el poder, arriba, abajo, en el cielo, en la tierra, más abajo de la tierra. En cualquier lugar Él hace el problema y Él también lo soluciona. Él pone la llaga y Él la cura. Todo ese tipo de situación. Él cerrará la iniquidad de las descendencias pasadas y de las presentes si tú te encomiendas a Dios y pides la misericordia. En los versículos 17 y 18 le dice Elifaz a Job: acepta la corrección de Dios. Ese es el consejo que le da a Job. Acepta la corrección de Dios, la disciplina de Dios lo herirá, pero la misma mano te traerá sanidad. Sería prudente tomar las verdades del consejo de Elifaz a pesar de la falta de comprensión respecto a la situación de Job. Nosotros sabemos porque hemos leído que lo que le aconteció a Job no fue por pecados ocultos, fue porque hubo una plática en el cielo sobre su alma, de Satanás, el adversario, con Dios. Y acá en la tierra comenzaron a hacerse muchos juicios por lo que estaba padeciendo Job, sin saber realmente el contexto de que era un hombre que tenía que ser probado para ver la integridad y si realmente era obediente a Dios. Entonces, a pesar de dar un juicio erróneo, Elifaz, lo que estaba diciendo era cierto. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que te puede corregir y que también te puede disciplinar, pero no era el caso de Job. Entonces, había una verdad, pero no una verdad específica a la problemática que estaba atravesando Job. Dios es la fuente de la vida y de bondad, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Cuando se necesita la corrección, podemos venir a Él humildemente, confiando en que su disciplina será para nuestro bien, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Pero este no era el caso de Job. Lo que le estaba diciendo Elifaz era cierto, pero nosotros sabemos que Job no era por pecados ocultos, era por una disputa en el cielo, por la integridad y por la obediencia a Dios. Entonces, era un juicio erróneo que estaba sustentado con palabra, estaba sustentado en pruebas, así que acontecimientos que parecían que era eso, pero no era eso. Entonces, Dios lo deja que hable el primer amigo. Ahora sigue el segundo, Bildad. No sé si Joel tengas algo que decir, Joel, del primero, Elifaz. Pues Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Pues yo nomás lo que puedo agregar aquí en el caso de Job es que a Job le costó trabajo entender dos cosas. Una, en que usted no tiene que hacer nada malo para que su fe sea probada. Número 2, en tiempos de angustia es difícil entender a Dios. Nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, ya sea que lo entendamos o no lo entendamos.
cuando estamos siendo probados. Entonces, aquí, hermanos, en esta experiencia que estaba Job experimentando, no podía entender que Job no había hecho nada malo, pero tenía que ser probada su fe. Y aquí es importante, en estos casos, tanto para Job como para nosotros, en medio de la lucha, en medio de la prueba, y que no hemos estado haciendo nada malo y que estemos delante de Dios, necesariamente tenemos que pasar por una prueba para saber realmente qué clase de cristianos somos. Es muy fácil criticar a la gente y decirle que está mal, pero es la gente que conoce la palabra a fondo. Es necesario que tengamos que pasar por una aflicción, por un problema, porque ese es parte de la vida. Los problemas, las pruebas que dan la vida forman parte de la misma vida. Nomás que no es igual atravesar una prueba o una lucha con Dios a estar sin Dios. El mundo va a pasar también por problemas de todo tipo, pero ellos no tienen a nadie en su corazón. Aquí Job, aún así, Job, no teniendo el Espíritu Santo, fue íntegro. Entonces, si nosotros ahorita que estamos en la gracia, tenemos el Espíritu de Dios, no podemos criticar a la ligera a las personas cuando están en una lucha o en una prueba. Entonces, si Job pudo sobrellevar esto que le costó mucho trabajo, esta prueba, ¿por qué nosotros en menos grado de prueba que tenemos? Estoy hablando para las personas que conocen la palabra y que son cristianos y cristianos verdaderos. Un cristiano verdadero que tiene el Espíritu de Dios va a ser capaz de discernir lo que es bueno y lo que es malo, y no criticar como criticaban sus amigos de Job. Lo criticaban porque no tenían el Espíritu de Dios. Estaba en el Antiguo Testamento, donde no estaba el Espíritu de Dios en las personas. Ahorita ya es diferente. Ahorita es muy diferente que nosotros tengamos el Espíritu de Dios para poder entender las cosas. Aquí en el libro de Job, pues es uno de los libros más viejos después del Génesis. En la cronología del orden de la Biblia, el segundo libro en el orden, podría ser que en el orden de la Biblia sería Génesis y luego Job, porque el libro de Job lo escribió Moisés, quizás después del diluvio, uno de los libros más viejos, más antiguos. Entonces, no había Biblia como ahorita nosotros, no había Biblia, todo se hacía más rudimentario. Para poder entrar a la presencia de Dios tenías que ofrecer un sacrificio. Ahorita ya ese sacrificio ya lo hizo Jesús, y nosotros como verdaderos cristianos debemos de tener el Espíritu de Dios para poder discernir y enfrentar las luchas que tenemos que pasar. Hay cristianos que mejor dejan de serlo porque viene la lucha y la prueba, porque ignoran que la lucha y la prueba es parte de la vida de un cristiano verdadero. Pero a veces hay personas que critican a la ligera porque están creyendo que estar en Dios no te va a pasar nada malo, que todo va a estar bien. La Biblia habla que en el mundo tendréis aflicción. O sea, esta cosa no está fácil, no es que todo sea color de rosa. Entonces, para que nuestra fe sea aprobada, no es necesariamente hacer lo malo. Y a veces para que nuestra fe sea aprobada, tenemos que pasar por una lucha o por una prueba que no se pueda comparar con lo que experimentó Job.
con la familia que perdió, las posesiones, todo. Entonces, pues es lo que puedo yo ahorita comentar, que nada más que a entender a Dios en una angustia, a veces no reaccionamos o no recapacitamos, pero Job no tenía el Espíritu Santo, vuelvo a repetir. Ahorita en este tiempo moderno que ya Dios vino y murió y ahora Dios, verdaderos cristianos, porque tengamos el Espíritu Santo, tenemos que entender, o sea, reaccionar a qué es lo mejor que nos conviene. En el libro de Job no existía todavía la Biblia. Ahorita ya nosotros tenemos todo a nuestro alcance, el libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si Job hubiera tenido un libro, a lo mejor se hubiera confortado más en leer la Biblia, como lo podemos leer nosotros la Biblia. Cuando viene un problema y leemos la Biblia, pues Dios nos puede hablar directamente de acuerdo a la palabra de la Biblia, de lo que podamos entender. Y si tenemos el Espíritu Santo, lo podemos descifrar y entender más fácil qué es lo que Dios quiere de nosotros. Aquí Job estaba nomás a lo que le podían quizás decir. Sus amigos se dejaron llevar por la crítica hasta cierto punto, porque luego es muy fácil decir, es que estás mal, y sin saber que tenemos que ser probados, y para ser probados nuestra fe, tenemos que atravesar luchas y pruebas para saber realmente qué clase de cristianos somos. Mucha gente en su ignorancia cree o mucha gente se entrega a Dios y se arrima a la iglesia porque él está creyendo que ahí ya se le va a acabar el problema. Los problemas van a estar siempre, nomás que no es igual tener los problemas cuando estamos cerca de Dios a cuando la gente no tiene nada de Dios. Son cosas muy distintas, y eso es lo que a veces mucha gente que no conoce la palabra de Dios no lo entiende. Esto es lo que le puedo yo ahorita agregar. Así es, gracias Joel. Así es como está diciendo Joel. Estos hombres, amigos de Job, y también Job, eran justos, pero la justicia que ellos manejaban, o la llamada justicia, le faltaba una relación con Dios. Entonces, en base a esa justicia, de esos principios de no hacer cosas malas, decían, por eso te vino todo esto malo, porque hiciste algo malo. Entonces, en base a esos principios que mencioné yo del najoísmo, ellos basaban su criterio en que por eso Job estaba padeciendo. Juntamente con Job, ellos y Job eran hombres justos, como dijo Joel, en uno de los libros más antiguos de la Biblia, que es el libro de Job. No había una relación cercana con Dios, conocían de Dios, pero nada más como una figura que había que temer, como que hay un Dios todopoderoso, pero hay que hacer cosas buenas, y eso es lo que habla. Hay en la Biblia muchos hombres que dicen que son justos, pero que no tenían una relación de intimidad con Dios, como Noé también fue como Lot también fue un hombre justo, el justo Lot. Pero pues, ¿qué salió de Lot? Salieron los amonitas y los moabitas, porque no tuvo una relación cercana con Dios. Conocía las cosas buenas, sabía cómo se hacían, pero no tenía una relación de intimidad con Dios como no la tenían tampoco estos hombres. Conocían, sabían dónde estaba la respuesta, sabían Biblia, sabían principios, pero no tenían una relación de cercas con Dios, como tampoco la tenía Job en su momento. Porque ya al final de la historia vamos a ver que sí lo comprende Job, y también lo comprenden los amigos. Entonces, en base a sus criterios del sistema que ellos manejaban de justicia, decían, a ti te pasan cosas malas porque actuaste mal, o porque hay cosas ocultas que están mal y tú no te has dado cuenta. Entonces, pero hablan de principios que sí hay que apelar,
como es la misericordia de Dios, y presentar tu caso a Dios, como lo dice el primero, que es Elifaz, que me llama la atención que Elifaz es descendiente de Edom, de Esaú, alguien que no tuvo relación con Dios, alguien que Dios lo desechó, pero que había justos en esa descendencia. Hermano de Israel, hermano de Jacob, pero no era el escogido, o sea, conocían. Entonces, ese era un sabio que seguía, trataba de seguir las cosas de justicia conforme él podía terrenal, pero sin una relación estrecha con Dios o de intimidad. Ahora, el segundo, Bildad, es otro descendiente de Abraham, que viene siendo Abraham, Isaac, Jacob, viene siendo sobrinos o parientes de Job, no, de Israel, porque la descendencia es Bildad es hijo de Cetura con Abraham, descendencia de Súa, Suaita, por eso se llama Bildad el Suita, denominados el Suita, descendiente de Súa, hijo de Abraham con Cetura. Después de que muere Sarita, Abraham se casa o toma como concubina a Cetura, que yo mencioné a Cetura en una de las mujeres de la cronología bíblica. Entonces, de ese linaje de Abraham con Cetura nace Súa, y de los descendientes de Súa era este hombre Bildad. Entonces, conocían de Dios, sabían de la justicia de Dios, eran justos, pero no había una intimidad, un acercamiento profundo a conocerle a Dios cara a cara, como lo tuvo el pueblo de Israel. Sigo hablando del significado de Bildad. El significado de Bildad es hijo de discordia. Fíjense el nombre de la palabra Bildad, el segundo amigo. Discordia, hijo de discordia. O sea que él, de cierta manera, él lo iba a criticar. ¿Qué es la discordia? Si te vas al comentario bíblico o a un diccionario, discordia, para no errar de decirles otra cosa, es oposición. Esa es la discordia. Oposición, desavenencia, desacuerdo, desunión, división, discrepancia, diferencia, separación, ruptura. Entonces, todo lo que este hombre va a hablar sobre la separación, va a hablar sobre la ruptura, va a hablar sobre diferencia, va a hablar de desacuerdo, va a hablar de oposición a lo que Job dijo. Entonces, recordemos que los 7 días que está Job hablando de su dolor, esos 7 días ellos hicieron sus anotaciones, sus notas, y ahora sí se las sacaron en cara a Job. Y este hombre va a sacar saca en sus comentarios hacia Job, saca la discordia, saca la oposición, saca la desunión, saca la desavenencia, el desacuerdo, por lo cual le pasa y le dice: arrepiéntete, pecador. Y nos vamos a Job 8, del 1 al 10, donde ahí habla, no lo voy a leer, usted lo léalo en casa, pero este pasaje de Job 8, del 1 al 10, habla de que Job había cometido pecado contra Dios, y ese hombre llamado Bildad, que significa discordia, comenzó su respuesta reafirmando que los caminos de Dios son justos, y que si Dios es justo, entonces el que estaba en injusticia era Job. Estaba hablando Job injustamente contra Dios. Luego defendió el honor de Dios, argumentando que Dios solamente Él es recto, por lo que la muerte de los hijos de Job quizás se lo merecía. Eso es lo que estaba diciendo el hombre de discordia, Bildad. Bildad le dice a Job que Dios responde las oraciones de los santos y restaura sus pérdidas. La confianza de Bildad se basaba en el testimonio de generaciones anteriores que ya habían soportado luchas.
Bildad no entendía la situación de Job ni el papel de Dios en ella, por lo que su consejo no fue útil ni relevante para Job. Sin embargo, podría ser útil para nosotros hoy en día. Si nos hemos alejado de Dios, nuestro primer paso debería de ser regresar a Él con humildad y arrepentimiento. Si padecemos dificultades o sufrimiento, mientras sigamos a Jesús, podemos encontrar fortaleza y confianza en el testimonio de otras personas. En el mismo capítulo 8, pero ya en los versículos 11 al 22, que es la mitad del capítulo para concluir, ahí habla Bildad de la justicia de Dios. Presentó una serie de preguntas, todos presentan una serie de preguntas retóricas que muestran cómo las leyes de la naturaleza siguen las leyes de Dios. Usó el junco, que es el papiro, como primera ilustración. Desde su perspectiva, las personas malvadas son como el papiro. Se mantienen erguidas como si no necesitaran a Dios, pero sin su poder sustentador se marchitan rápidamente y mueren. Luego, Bildad usó la imagen de una telaraña para ilustrar la fragilidad de las posesiones temporales. Explicó cómo las personas impías intentan aferrarse a las riquezas y a las posesiones que han acumulado durante esta vida. Eso lo dice porque se quedó sin nada, Job. Perdió los hijos y también perdió la riqueza. Y la última alegoría que utiliza ahí o la última ilustración al final, es la de un árbol frondoso con ramas extendidas y raíces profundas. Pero cuando es arrancado de raíz, otras plantas surgen para ocupar su lugar, como si nunca hubiera existido. El argumento de este hombre de discordia es: independientemente del éxito aparente, las personas impías pueden ser eliminadas y reemplazadas rápidamente. Termina el discurso animando a Job a que se arrepintiera para que Dios lo pudiera restaurar, porque había cosas malas dentro de él. Independientemente de la acusación equivocada, otro erróneo, otro que juzgó mal. Yo lo veo como tres jueces que juzgan mal y no juzgan la verdadera causa del problema. Contra Job, su argumento estaba sustentado, tenía bases sustentables, pero no era el caso de Job, o no aplicaba lo que realmente le había pasado a Job. Dios restaura a los justos y juzga a los malvados. Eso es una verdad, pero esta verdad no aplicaba en el caso de Job. O sea que también su juicio como sabio terrenal, como un hombre justo, falló en el caso de Job. Pero lo que el primero, Elifaz y Bildad dijeron, si eran ciertos los argumentos bíblicos de restauración y de perdón y de arrepentimiento, eran verdaderos, pero no aplicaba en el caso de Job. Job estaba sin pecado. Job era un proceso que se habló en el cielo entre Satanás y Dios, y no aplicaba este tipo de juicio en la vida de Job. Ahora entramos al tercer hombre, que se llama Zofar, y también quiero hablar del significado de Zofar, porque él pertenecía a esta secta llamada nojaísmo, que son los 7 principios bíblicos o no, extrabíblicos después del diluvio para vivir una vida correcta. Zofar significa madrugador. Era un hombre madrugador, o era el significado de Zofar. Era el arquetipo o el tipo de hombre bueno cuyas desgracias son inmerecidas. Ese era lo que significaba Zofar. Madrugador, levantarse temprano. Y es uno de los que también habla
a Job sobre lo que le pasa. Recordemos que todos tomaron sus notas. Eso lo puede usted encontrar en el capítulo 11 del libro de Job. Sofar consideraba que era responsabilidad responder a las palabras de Job, porque Job maldijo el día en que nació, maldijo a sus papás, a sus generaciones, y dijo, pues juicio has acarreado. Declaraba un juicio contra Job. Afirmaba que era puro y limpio ante los ojos de Dios, pero su forma de hablar, su forma de expresarse de Job no era realmente limpio. Eso era lo que le estaba diciendo Sofar. Sofar estaba convencido de que Dios estaba castigando justamente a Job por el pecado que había cometido. Afirmaba que lo que había padecido de quedarse sin hijos, de quedarse sin bienes y quedarse sin salud, se lo merecía. Eso era lo que dice el capítulo 11 de Job. Se lo merecía porque había hecho cosas malas delante de Dios y Dios le estaba reteniendo su favor porque era ya necesario que pagara. Los comentarios de Sofar en los versículos 7 al 11 describen cómo ningún ser humano, incluido Job, puede jamás comprender la naturaleza y los caminos de Dios. Sugirió que Job no podía comprender su propia pureza porque el conocimiento y la comprensión de Dios estaban más allá de sus capacidades humanas. El discurso completo de Sofar fue desdeñoso y ofensivo, mostrando su frustración y su desilusión con Job. Cuando las personas acuden a nosotros en busca de consuelo y de ayuda en sus problemas, podemos elegir si respondemos con frustración o con compasión. Para los creyentes podemos ofrecer aliento y fortalecer su fe y confianza en Jesús. Para los no creyentes podemos ofrecer la esperanza de una vida nueva que solo Jesús puede brindarle. Pero Job no lo encontró esto en sus amigos, en Sofar, sino que encontró, tú te mereces el juicio que te está pasando. Y a veces nosotros, por lo eruditos que nos sentimos en la iglesia, en los años de conocer a Cristo, le damos como dicen, le damos en lugar de ayuda a la persona, le damos el tiro de gracia. Sofar dijo, tú te mereces que te hayas quedado sin hijos. Tú te mereces que te hayas quedado sin camellos, sin asnas, sin bueyes, sin trabajadores, sin riqueza. Tú te lo mereces. ¿Mm? Sí, le estaba poniendo un principio, una idea nueva, un pensamiento, un formato, le estaba formateando, pero a la contraria, a lo que un hijo de Dios debe de dar consuelo. Al decirle, Dios te permitió vivir este proceso, pero porque te va a llevar a más. No, le estaba diciendo, te permitió este proceso porque ya de aquí te vas al infierno. O sea, lo estaba terminando de matar, de destruir. Y un creyente no debe de dar palabras que te lleven ya a mejor no querer vivir, a pensamientos de mejor morirte, sino pensamientos de volverte a levantar, volver a empezar, de que Dios te quita todo, pero te da la capacidad de volverlo a hacer todo, cuando tú lo reconoces a Él, cuando le pides la ayuda a Él. La frustración de Sofar era evidente cuando le dijo a Job que dispusiera su corazón y que levantara sus manos a Dios en oración. Solo cuando Job se deshiciera de sus pecados y de sus iniquidades, quizás Dios lo podía liberar de su miedo, de su miseria y de su oscuridad. O sea, ahí ponte tú en las manos de Dios porque yo soy tan santo que no puedo orar por ti. Pero sí puedo echarte toda la ponzoña y todo lo que yo veo que está mal para terminarte de dar el tiro de gracia. Eso es lo que le estaba diciendo Sofar. Si las bendiciones de Dios son sobre los justos, no motivan a Job a volverse a Dios, tal vez el juicio de Dios sobre los malvados lo haría.
O sea, si no le vas a decir cosas buenas, déjame decirte de qué te vas a morir, para ver si reacciona. Según él, lo estaba ayudando. Al igual que Elifaz y Bildad, Zofar no entendía la naturaleza de la situación de Job. Sin embargo, hay algo de mérito en sus palabras para nosotros hoy. Los creyentes no están exentos de los problemas en este mundo caído. Les recuerde la invitación de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En su momento, cada hombre estaba dando una sugerencia de que, pues, pídele perdón a Dios, porque si no le pides perdón, el juicio de Dios va a caer sobre tu vida. Hablando de manera negativa, según él, para hacerlo reaccionar. Entonces, cada uno tenía sus argumentos y los tenía sustentados en principios justos, en principios éticos, en principios morales, pero sin un acercamiento o sin una relación íntima con Dios. Los tres juzgaron a su propia sabiduría, pero no a tener un discernimiento profundo de entender que la situación que estaba atravesando Job no era por ninguno de los tres casos que ellos presentaron. No eran por pecados ocultos, no era por la maldad, que había algún pecado que había cometido Job y por eso le había venido el pecado. El proceso de la pérdida, ni tampoco era porque ya era un juicio de Dios en algo que hizo equivocado. No eran pecados ocultos, no era un pecado que cometió y por eso lo estaba pagando, y no era un juicio. Los tres sustentaron sus ideas, sus criterios, pero no era el caso de Job. Así como ellos tres se equivocaron, quizás a veces tú, cuando viene un amigo, un hermano, alguien, y te presenta un caso de su problemática, tú das tu opinión, pero quizás tu opinión está muy fuera de la realidad o fuera del contexto de la persona que está pasando por una crisis o por un problema. Por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder, si vamos a hablar, dar una palabra que realmente traiga consolación, que traiga restauración y que le permita a la persona avanzar, que le permita a la persona salir de la crisis y entregarse ahora sí completamente a Dios en una ayuda a Él. Entonces, a veces nosotros como cristianos, como creyentes, ¿qué consejo estamos dando? Quizás estamos dando un consejo sabio, justo, pero fuera del contexto de la problemática de la persona que viene a nosotros o recurre a nosotros para ayuda. Entonces, ¿cuántas veces han venido gente a que lo aconsejes, a que lo ayudes, y has salido tú con otras cosas bien diferentes, nada que ver con su problema? Sí, ahí está Angélica diciendo algo, a ver. A ver. Dice la hermana Angélica, excelente temática de Job. Saludos, hermana, hermano Joel, muy cierto lo que dice nuestro hermano Joel, que Job fue un hombre íntegro con Dios, todo un reto para nosotros. Y dice también la doctora Angélica, me llama la atención de cómo las personas se acercaban a Dios en la antigüedad, específicamente en el tiempo de Job, en comparación con este tiempo contemporáneo. Muy buena observación por parte de nuestro hermano Joel, o sea que ya no hay gente que se acerca a Dios. Y no se acerca a Dios y mucho menos pues va a dar un consejo. Pues sí, la Biblia dice que eran hombres justos, pero se puede ser justo o se puede ser bueno, pero se necesita una relación con Cristo. Puede ser el hombre más sabio del planeta, pero sin Cristo está incompleto el mensaje de sabiduría. La sabiduría la da Dios y cualquiera en su propia opinión se puede sentir muy sabio, pero si es concepto humano, razonamiento humano, sin el Espíritu de Dios, pues va a carecer de amor y va a carecer de compasión y de restauración. Sí, que realmente eso era lo que se debería de haber pretendido. Bueno,
en su opinión, eso trataban de hacer los amigos, pero no lo estaban haciendo. ¿Tú qué opinas, Joel? Pues mire, para cerrar o poder concluir esta historia que está ya por terminar en esta mañana, el estudio de Job, yo considero que las pruebas que estemos pasando, las dificultades, eso es secundario. Aquí lo que nos debe de interesar a nosotros es cómo estamos viviendo delante de Dios, o cómo estamos delante de Dios en nuestra integridad. Las pruebas y todo eso, pues es lo normal que pueda pasar. Ahora, las pruebas que estamos nosotros ahorita pasando son pruebas ordinarias o son pruebas de kinder o de primaria comparada con lo que experimentó Job. Entonces, no creo yo que podamos experimentar una prueba tan fuerte como la que experimentó Job, de perder toda la familia, perder todo lo que las posesiones que tenía. Entonces, lo que estamos ahorita atravesando no es nada como para poder desanimarnos de las cosas de Dios. Aquí no nos podemos comparar con Job. Aquí es, venga lo que venga, pase lo que pase, estar siempre firmes, como estamos viviendo delante de Dios. Y si tenemos el Espíritu Santo, nos va a guiar a serle fiel, nos va a guiar a hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, aunque todo esté mal. Ahorita estamos viviendo una crisis económica, una crisis moral, de todo tipo estamos viviendo, pero aquí, vuelvo a repetir, es cómo estamos viviendo delante de Dios, porque más adelante que entreguemos nuestra vida, vamos a dar cuentas y lo que opine la gente va a salir sobrando. Si te juzgan a ti o te critican, eso no cuenta para cómo realmente estamos viviendo delante de Dios. Es lo que puedo agregar en esta mañana. Así es, al final, cuando Dios nos vaya a juzgar, ahí nadie te va a ayudar. Ahí va a estar solito rindiendo cuentas. Cada quien va a rendir cuentas. Lo importante es que si usted, como creyente, le piden un consejo, sepa discernir qué consejo va a dar. Y si no sabe dar un consejo, pues nomás puede usted decir, pues te voy a ayudar a orar porque pues yo no sé realmente cómo estés viviendo ni la situación que tú estés pasando y no quiero darte un mal consejo, pues voy a pedirle a Dios que te dé el consejo a ti, que te dé la sabiduría, que te dé el entendimiento. Dice aquí al final, ¿qué nos dice Dios? Dice, cuando las personas atraviesan tiempos difíciles, debemos de tener el cuidado de no asegurarnos que sabemos las razones. Entonces es mejor decir, no, me cuentas tu problemática, pero no sé la profundidad de esas razones, déjame orar para que si Dios me dice algo, pues yo te digo, ¿verdad? Y si no, pues para que te diga a ti directamente. En vez de juzgar, deberíamos de ofrecer esperanza y dirigir la atención de la gente hacia Jesús, hacia Dios, la fuente de esperanza y de gozo. Él no va a fallar, Él no va a errar en darte el entendimiento. Nosotros podemos tener o juzgar de acuerdo a lo que nosotros percibimos, pero ya vimos ahorita aquí estos tres hombres sabios, cada quien percibió de diferente forma lo que estaba atravesando Job y ninguno, vamos a decirlo de esa manera, ninguno le atinó a lo que realmente había pasado en la vida de Job. Entonces nos puede pasar también a nosotros, que no le atinemos a lo que le está pasando a una persona cuando viene y nos pide consejo y en lugar de ayudarlo, lo estamos perjudicando. Entonces hay que tener cuidado cuando no somos sabios.
cuando alguien nos pide consejo o necesita consuelo, deberíamos recordar humildemente que es posible que no conozcamos todos los hechos. Deberíamos ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que tiene los mejores consejos y orientación para cualquier situación con la que alguien pueda estar luchando. Eso lo dice 1 Timoteo 4:16. Entonces, Dios te puede dar el consejo, Dios te puede ayudar si tú realmente le entregas a Él. Ahora, yo como hermano en Cristo te voy a ayudar solamente a orar. Y si Dios me revela algo que te diga, pues te lo digo. Y lo que Dios me diga a mí que te diga, te lo tiene que confirmar a ti. Así que en esta mañana, este es el tema que hemos tenido de los amigos. Y yo quisiera que usted hiciera oración conmigo en esta mañana y le diera gracias a Dios por esta clase que nos ayuda a realmente a ser de consolación, que realmente usted sea un amigo, un hermano en Cristo que realmente pueda ayudar a otros y no que se la crea y que se ponga a aconsejar en el entendimiento normal o de humano y dejar fuera a Dios. Pídale a Dios siempre el discernimiento para poder dar el consejo, y cuando no lo tenga, decir, ¿sabes qué? Yo no lo entiendo. Sí, limitarte y decir, ¿sabes qué? Yo no lo sé todo, déjame orar y decirle a Dios qué dice, y si Dios me dice que te diga, te digo, y si no, pues sigo orando por ti. Dice la hermana Nayeli, hay que dar gracias a Dios por la prueba, porque gracias a ellas y por muchas que nos duelan, gracias a esos procesos nos acercamos más a Él. Así sea un momento de dolor, tenemos garantizada la felicidad eterna. Así es, hermana Nayeli, solamente Dios sabe cómo va a tratar con cada persona. Nosotros sabemos realmente lo que pasó en la vida de Job, que Dios estaba haciendo un trato con Satanás de que él era un hombre íntegro, pero al final esa prueba, ese proceso lo iba a llevar a algo mayor a Job, y no solamente a Job, sino a los que lo rodeaban. En este caso, los que lo rodeaban eran sus amigos, porque la esposa lo dejó. La verdad al final, dice la pastora, siempre triunfa, y es cierto, porque la verdad es Cristo. Va a prevalecer la verdad. Y la verdad de Job sobre los juicios que emitieron prevaleció hasta el final. Entonces, de eso se trata la prueba, los procesos, para enseñarnos, porque cuando ya Dios nos enseña, entonces tú estás avalado para decir, en mi experiencia, Dios trató conmigo de esta forma y puede tratar contigo de otra forma. ¿Joel? Sí, nomás para agregar ya por último, todo lo que vivió Job fue con un propósito de Dios, y esos propósitos fueron las pruebas por las que atravesó, pero a veces es necesario que esas pruebas forman parte del propósito de Dios, que a veces no lo entendemos, no entendemos las cosas malas que nos pasan, para que lleguemos a otro nivel al que Dios nos quiere llevar en un futuro, a un mejor nivel, quizás económico, espiritual, por el que estemos ahorita pasando. Pero a veces es necesario que dentro del propósito de Dios experimentemos luchas, pruebas, ¿verdad? Para poder subir a otro nivel mejor, como le sucedió a Job al final de la historia, que ya la conocen. Le dio Dios el doble. Entonces, de esa misma manera podemos nosotros experimentar algo parecido a Job en la prosperidad, en conocer más a Dios en todo. Ahorita a lo mejor lo conocemos, pero hasta cierto punto. Pero en medio del problema y en medio de la voluntad de Dios es como podemos conocer mejor a Dios a través de las luchas y de las pruebas. Así es, la mente del hombre es finita y no entendemos hasta dónde está el nivel
que Dios nos quiere llevar de entendimiento. Entonces podemos ser limitados en nuestra opinión y en nuestra propia sabiduría, pero para eso está la sabiduría de Dios, que Él te la da ilimitadamente. Entonces dice el libro de ahí, el apóstol Pablo, ¿está alguno falto de sabiduría? No es el apóstol Pablo, es Santiago. Santiago dice, ¿está alguno falta de sabiduría? Pídasela a Dios, el cual es amplio, fíjense la palabra amplio en dártela, en concedértela, pero si no viene una prueba, si no viene una lucha, ¿cómo vas a pedir sabiduría? Entonces, a veces las pruebas también vienen para que tú tengas sabiduría. Y aquí habla de que pidamos a Dios en oración esa sabiduría para confrontar o enfrentar los problemas. Y el Espíritu Santo que nosotros hoy, el día de hoy, la iglesia tiene, el día de hoy la tiene. El día de hoy la tiene el Espíritu Santo, la iglesia, dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, esa sabiduría solamente viene cuando tú se la pides a Dios, y el mismo problema, el mismo proceso te va a arrojar a los brazos de Dios para que le digas, Señor, dame el entendimiento, Señor, dame la sabiduría, Señor, enséñame porque yo no sé. ¿Y cómo te va a enseñar? Con el Espíritu Santo. Te va a enseñar a que tú le digas, Espíritu Santo, enséñame porque yo no sé. Esa es la función del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Así que el libro de Santiago habla de que está falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual es vasto, amplio en darnos esa sabiduría que usted y yo necesitamos. Por consejo no va a faltar, el Espíritu Santo está presto, está siempre 24 horas del día esperando que tú le digas, ayúdame Espíritu Santo, enséñame. Joel. Aquí nomás para cerrar, quisiera hablar, ahorita que están hablando de Santiago, en Santiago capítulo 5, versículo 11 dice así, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así es. Y si vamos a sufrir o si tenemos que padecer, pues la respuesta está en ir a Dios, y Él nos va a ayudar en los padecimientos, en los sufrimientos. Te va a ayudar consolándote, te va a ayudar dándote el Espíritu Santo para que tengas sabiduría, y te va a ayudar para que salgas del pozo de la desesperación. Hasta el sufrimiento tiene propósito. Sí, hasta sufrir y padecer te va a llevar a alcanzar el propósito de Dios. Entonces no se sufre nomás por sufrir, no se llora nomás por llorar, sino que Dios va a sacar algo fuerte, potente en tu vida, que te va a llevar a sacar ese potencial que tú tienes en ti. Dice la hermana Rosa Torres, gracias a Dios por darnos esta buena enseñanza, y que en este día Dios los bendiga siempre, hermano y hermanas. Gracias, hermana Rosa. Y Angélica dice, mucho que aprender del libro de Job, así es. Y si aparece ese libro en la Biblia, es que hay algo que tenemos que aprender de Job. O sea, que usted no se sienta el Job contemporáneo, ay, nomás yo sufro, ay, nomás a mí me pasa eso. No, Que no. para empezar no somos millonarios. No, pues sí, de entrada no perdimos todo lo que hizo Job, ¿verdad? Ni los 20,000 camellos, ni nada de eso, ni los hijos. Entonces sí, no nos podemos comparar con un hombre así, que mucha gente cree que es una historia de fantasía, pero existió, y si un hombre así existiera el día de hoy, sería más poderoso que cualquiera de los que andan ahí ahorita en las guerras. Así que sí existió, y a nosotros nos toca realmente sacar de esta palabra lo que nos corresponde. Dice Angélica, el tema de hoy me deja la inquietud de investigar los usos y costumbres de las personas en la antigüedad y todo lo que tenían que hacer para lograr la comunicación con Dios. Así ahí está un tema, Angélica, para seguir, porque estos hombres amigos de Job eran sabios, pero sin una relación cercana a Dios.
sin el Espíritu Santo. Sí, nada más con lo que Noé dijo, pórtense bien y no les va a ir mal. Hacen las cosas malas y les va a ir mal. Nomás en esos principios se basaron, y si no había un manual, no había todavía no había leyes, no había la ley de Moisés, no había nada de eso. Entonces, nomás en ese principio que Noé dejó, si haces cosas malas te va a ir mal, si haces cosas buenas te va a ir bien, y en eso se basaron y se hicieron poderosos, se hicieron hombres de dinero, hombres importantes, sobresalientes, sabios, pero les faltaba una cosa que usted y yo tenemos, una relación con Cristo. La obediencia a Dios. Eran hombres obedientes, pero sin una cercanía como la que usted y yo podemos tener el día de hoy. Entonces, si no tenemos nosotros esa cercanía con Dios, ¿qué cosas no podríamos hacer o podríamos sustentar? Nos falta más de Dios. Necesitamos más de Él y menos de nosotros. Más de Dios y menos de uno mismo. A veces nosotros somos el peor enemigo que puede tener el hombre. No necesitamos a nadie más. Usted mismo puede ser su peor enemigo cuando no se acerca a Dios. Así es, dice la doctora Angélica. Pues vamos a hacer oración en esta mañana para concluir esta enseñanza. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos compartido en esta mañana. Que esta palabra pues sea de edificación a nuestras vidas, y que a toda la audiencia que nos ha escuchado, realmente usted haga el impacto allá donde están. Que conforme a la necesidad, nosotros no juzgando, sino sabiendo que hay necesidad en su pueblo, usted obre de manera individual, conforme a la necesidad y al corazón de cada uno de ellos. Desconocemos por qué situaciones están atravesando, pero usted sí conoce. Usted conoce a fondo sus realidades y sus problemáticas, así que las ponemos delante de su presencia para que usted obre a favor de ellos. Solamente nos unimos en fe, creyendo que usted hará la obra en cada una de las personas y de las familias que en esta mañana nos han escuchado. Le damos gracias, creyendo que ese favor viene de lo alto, viene de usted, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues los invitamos esta tarde a nuestro culto, a nuestra reunión general. El día de hoy, domingo, a las 5 de la tarde, tenemos nuestra reunión general. Así que más o menos como a las 5:30 se estará poniendo el en vivo ahí en Facebook, y a través de la estación 106.5 FM aquí en la ciudad de Río Bravo, o por las aplicaciones de internet nos pueden escuchar. Se estará transmitiendo por la radio y se estará transmitiendo a través de Facebook. La predicación de esta tarde de nuestra reunión general a las 5:30 más o menos estará puesto ya el en vivo para que no se escuche. Recuerde que hoy es el día del Señor, no se quede en casa. No se quede sin asistir a la iglesia. Búsquele ahora que hay tiempo. No desperdicie su tiempo, que mañana muy tarde será. Así dice el canto de la hermana Rosy García, y es una realidad. No desperdicie su tiempo, porque mañana ya es muy tarde. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día del milagro, hoy es el día de buscar a Dios, y todo lo demás, pues Dios te lo va a añadir conforme sea tu necesidad. Así que están invitados en esta tarde a nuestro servicio, y pues les bendecimos desde cabina de acá, desde Río Bravo, Tamaulipas, para todas las personas que nos escuchen, pues les bendecimos desde acá, desde la región norte de Tamaulipas, dándole gracias a Dios por este medio que nos ha dado. Así que les invitamos, y Dios les bendiga en abundancia el día de hoy. Gracias. Como el siervo perfecto y recto y temeroso de Dios.
que fueran como el siervo Job, perfecto y recto y temeroso de Dios. Y Dios lo tuvo para ejemplo de los hombres, y otro no lo hubo en el mundo tan conforme. Mi Dios lo tuvo para ejemplo de los hombres, y otro no lo hubo en el mundo tan conforme. El más rico de toda la tierra, con 3,000 camellos y 7,000 ovejas. El más rico de toda la tierra, con 3,000 camellos y 7,000 ovejas. 500 yuntas de bueyes que tenía, y 500 asnas que tenía para su cría. Tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, eran muy queridos, la Biblia lo refiere. Pero el diablo lo quería tentar, y el permiso se lo dio Jehová. Pero el diablo lo quería tentar, y el permiso se lo dio Jehová. Sus 10 hijos que tenía se los mató, y el pobre Job lloró y lloró, rasgó su vestido y su cabeza rapó. Y él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que todo sea por el amor de Dios. Le quitó sus camellos y tranquilo quedó. Y él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que todo sea por el amor de Dios. Le quitó sus ovejas y tranquilo quedó. Y él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que todo sea por el amor de Dios. Le quitó sus asnas y tranquilo quedó. Y él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que todo sea por el amor de Dios. Le quitó sus hijos y tranquilo quedó. Y él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que todo sea por el amor de Dios. Le quitó su salud y tranquilo quedó, con una lepra que su cuerpo allagó. Y él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que todo sea por el amor de Dios. Y el diablo no pudo con su siervo Job, quieto lo dejó porque no renegó. Y entonces Dios le multiplicó aquella riqueza que no le importó. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que todo sea por el amor de Dios. Le quitó sus camellos y tranquilo quedó. Y él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que todo sea por el amor de Dios. Le quitó sus ovejas y tranquilo quedó. Y él decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que todo sea por el amor de Dios. Le quitó sus asnas y tranquilo quedó. Y él decía, Dios me lo... Estás escuchando la mejor música cristiana a través de Jesucristo, rompiendolímites.com. Tu radio internet.